Bienvenidos al curso en línea desarrollado por el Centro de Desarrollo e Integración Académica. En esta clase veremos la teoría atómica, una parte. Abarcaremos hasta el modelo atómico propuesto por Rutherford. Ok, para iniciar, vamos a definir lo que es un modelo científico, el cual nos dice que es una representación conceptual, gráfica o visual de un fenómeno, sistema o proceso. Nunca nadie ha visto un átomo. La mayoría de los modelos que se van a ver a continuación se basan precisamente en las diferentes leyes y descubrimientos que se hicieron a lo largo de la historia. Esto aplica muy bien y se puede describir matemáticamente, por lo tanto aplica como un modelo científico. Ahora, átomo proviene de dos palabras griegas, a, que significa sin, y tomon, que significa división. Entonces, la raíz etimológica de átomo es indivisible o sin división. Es la unidad fundamental de un elemento que puede intervenir en una combinación química. Esta definición la propuso Dalton, como lo veremos un poco más adelante. Y bueno, hay que recordar que la materia está constituida por átomos y sus propiedades van a depender del comportamiento de los mismos. Entonces, tenemos el nivel subatómico, que son todas las partículas subatómicas. Estas en su conjunto van a formar a los átomos. Cuando interaccionan, van a formar moléculas. Las moléculas, bueno, pues van a formar diversos compuestos que pueden ser células, luego tenemos los organismos, pero en sí toda la materia, sea o no sea de un origen orgánico, están constituidas por átomos. Toda la materia se encuentra formada por átomos. Eso hay que recordarlo. Ahora, una molécula va a ser un agregado de por lo menos dos átomos con una distribución definida, que se mantienen unidas por fuerzas especiales. Estas fuerzas las vamos a retomar más adelante porque hay una gran diferencia entre las fuerzas intermoleculares y los enlaces químicos. Entonces, tenemos diferentes tipos de moléculas, ¿sí? Tenemos moléculas diatómicas cuando están formadas por dos átomos solamente, moléculas triatómicas que pueden estar formadas por átomos del mismo tipo o de diferentes tipos de átomo, ¿no? Como aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, simplemente se le va a ir agregando el prefijo di, tri, tetra, hepta, etc. Ahora, hay que recordar que las moléculas pueden ser elementales o pueden ser de compuestos. Aquí tenemos la fórmula del ozono, que es una molécula triatómica formada por 3 átomos de oxígeno. Sin embargo, esto sigue siendo un elemento porque tenemos el mismo tipo de átomos, ¿sí? No importa el agregado que tengamos de átomos, si se trata del mismo tipo de átomos, entonces estamos hablando de un elemento. Cuando tenemos agregados de dos o más elementos diferentes, entonces vamos a tener una molécula de un compuesto. ¿Ok? Bueno, un ion va a ser un átomo o grupo de átomos que tiene una carga neta positiva o negativa. Es decir, cualquier cosa que veamos que tiene una carga positiva o negativa, eso va a ser un ion y vamos a tener de dos tipos. Por un lado vamos a tener los aniones, que van a ser los iones con carga neta negativa, y por el otro los cationes, que son iones con una carga neta positiva. Esto es simplemente para que más adelante, cuando me refiera a iones, aniones o cationes, pues sepamos identificar cada uno de ellos. Aquí tenemos una tabla en donde, bueno, pues estamos poniendo algunos de los iones que se encuentran en la naturaleza. Esto del estado de oxidación lo vamos a definir más adelante, pero podemos identificar un ion cuando, por ejemplo, aquí tenemos el ion sulfato.
está dado por la fórmula SO4, pero aquí arriba, en esta parte, tenemos un -2. Ese -2 me está indicando que tiene una carga de -2. A eso nos referimos con la carga neta negativa o carga neta positiva, porque sí hay iones con carga neta positiva. Bueno, una vez definiendo esto, pasamos a los antecedentes de la teoría atómica. Todo comienza en Grecia en el siglo V, en donde, bueno, ya habíamos visto que los filósofos griegos trataban de explicar cuál era la naturaleza de la materia. Existieron dos corrientes, la propuesta por Aristóteles y su discípulo Platón, la cual nos decía que la materia se iba a encontrar constituida por 4 elementos fundamentales, que es agua, tierra, aire y fuego. Y por el otro lado, y menos conocida, pues tenemos la corriente de Leucipo y su alumno Demócrito. Ellos lo que pensaban es que la materia se encontraba formada por muchas partículas pequeñas, indestructibles e indivisibles, a las cuales nombraron átomos. Bueno, en sí el término lo introdujo Demócrito. ¿Cómo llegaron a esta conclusión? Bueno, vamos a suponer que tenemos una manzana y entonces la dividimos a la mitad y esa mitad a otra mitad y así hasta llegar a llegaron a la conclusión en donde si había un punto en el que la materia ya no era divisible, ¿sí? Entonces Demócrito llegó a esa conclusión de que debía de haber un punto en el que la materia ya no pudiera dividirse más. A eso fue lo que llamó átomo. Esto, como bien saben, pues quedó olvidado. La mayoría de las doctrinas que se conservaron a lo largo de la época del oscurantismo, pues fueron las doctrinas de Aristóteles y de Platón. Entonces, ya muchísimo después, siglo XIX, viene este filósofo matemático químico inglés, John Dalton, en 1808 y retoma precisamente la teoría de lo que era el átomo, ¿sí? Ya aquí ya había ciertos avances y bueno, él lo que nos dice, este es el modelo atómico de Dalton, es el más sencillo de todos porque aquí no maneja ninguna partícula subatómica. De hecho, Dalton consideraba a los átomos todavía indivisibles. Lo único que nos decía Dalton pues era que los átomos de los mismos elementos iban a ser iguales entre sí, tanto en masa como en tamaño, pero iban a diferir de otros átomos de otros elementos. Entonces, con esto, John Dalton nos da una definición de lo que es átomo y nos dice que se va a definir como la unidad básica de un elemento que puede intervenir en una combinación química. De aquí surgen varias hipótesis. La primera nos dice que los átomos de un elemento son diferentes de los átomos de todos los demás elementos, como ya vimos en la imagen anterior. En la segunda, nos dice que para formar un determinado compuesto no solamente se necesitan los átomos de los elementos correctos, sino que es un número específico de dichos átomos. Esto es una de las 4 leyes ponderales de la química y a esta ley se le llama la ley de las proporciones múltiples. ¿Qué es esto? Bueno, es sencillo. Nosotros sabemos que el agua está formada por 2 elementos diferentes. Tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Pero para formar el agua necesitamos específicamente 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero a su vez, el hidrógeno y el oxígeno pueden formar otros compuestos que también son estables, como es el caso del peróxido de hidrógeno. Para formar peróxido de hidrógeno necesitamos específicamente 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Eso es la ley de las proporciones múltiples. Bueno, debido a que la materia está formada por átomos que no cambian en una reacción química, se concluye que la masa también se debe de conservar. Recordemos que para este entonces, 1808,
Antoine de Lavoisier ya había propuesto la ley de la conservación de las masas, que también revisaremos más adelante en la parte de estequiometría. Entonces, esto de aquí, esta última hipótesis propuesta por John Dalton, es una forma de retomar o de enunciar la materia de la ley de la conservación de las masas de Lavoisier. Hasta aquí, esto es lo único que necesitamos recordar del modelo atómico de Dalton. Luego, viene el modelo atómico de Joseph John Thomson en 1897, que es cuando comienza a experimentar para descubrir el electrón. Pero antes de eso, hubo otros experimentos que precisamente fueron los que sentaron las bases para el modelo de Thomson. ¿Cuáles fueron? El del alemán Röntgen, que fue el que descubrió los rayos X. Esto de aquí es un tubo de rayos catódicos. Este alemán ya había trabajado con este tipo de rayos. Entonces, él lo que notó es que había cierta fluorescencia cuando trabajaba con los rayos catódicos. Entonces, de ciertos elementos. Él no sabía qué eran, solamente sabía que había ahí algo. A estos rayos los llamó rayos X o rayos incógnita, porque precisamente no sabía de qué se trataba. De ahí el nombre. Él obtuvo la primera radiografía, que es esta que vemos aquí, donde estos rayos pueden atravesar cierta materia, pero hay otras que no, en donde se ven reflejados, ¿no? Que es lo que nos sirve para tomar las radiografías. Aquí vemos los huesos y aquí vemos el anillo. Bueno, también el término de radiación, que no fue introducido por Marie Curie, nos dice que es la emisión y transmisión de energía a través del espacio en forma de ondas o partículas. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque Thomson trabajó con partículas negativas del tubo de rayos catódicos. Así fue como descubrió el electrón. Entonces, la radiación, vamos a tener en la radiación vamos a tener tres tipos de partículas. Las partículas alfa, que tienen una carga positiva, las partículas beta, que tienen una carga negativa, y las partículas gamma, que son eléctricamente neutras. De hecho, la radiación gamma es la más peligrosa de todas, porque no hay nada que pueda detenerlas, pasan completamente. Ahora, esto es el experimento de Thomson. Así fue como descubrió el electrón. Entonces, él tenía su tubo de rayos catódicos y él lo que hacía era precisamente disparar estos rayos a través de un campo electromagnético. Thomson tenía muchos conocimientos en electromagnetismo. Entonces, cuando encendía el campo electromagnético, él notaba que estos rayos catódicos se desviaban hacia el polo positivo, ¿sí? Porque como los rayos catódicos tienen carga negativa, entonces estos iban a ver atraídos por el polo positivo. Esto le hizo pensar y desarrollar a Thomson precisamente su modelo atómico, que se conocía como el modelo del budín con pasas, en el cual los electrones se van a encontrar insertos en una esfera uniforme cargada positivamente. Entonces tenemos esto, que es retomar el modelo atómico de John Dalton, ¿sí? Con una carga positiva, y insertos en estos van a estar los electrones. Entonces él definió al electrón como partícula subatómica que tiene una masa muy pequeña y una carga eléctrica unitaria negativa. De hecho, la masa de los electrones se dice que es despreciable. Esto hay que recordarlo para poder entender el siguiente modelo atómico. Para descubrir el modelo atómico de Rutherford, que fue en 1910, bueno, él lo que hizo fue trabajar con partículas alfa, que van a tener una carga positiva. Esto que vemos aquí es un detector de partículas.
Entonces, básicamente lo que hizo Rutherford fue tomar una lámina de oro y bombardearla con partículas alfa. Entonces, él lo que notó fue que unas iban a pasar directamente, otras se iban a ver desviadas ligeramente, pero otras más iban a salir rebotadas, ¿sí? En sentido contrario. ¿Por qué pasa eso? Bueno, esto de aquí son los átomos de oro. Aquí vamos a tener, estos puntitos negros van a representar precisamente, como nos dice la imagen, el núcleo del átomo. Estas son las partículas alfa. Cuando no chocan con nada, es decir, cuando no chocan con el núcleo o pasan cerca de él, estas pueden pasar directamente sin ningún problema. Cuando estas pasan cerca del núcleo, entonces se van a ver desviadas ligeramente. Pero cuando chocaban directamente con el núcleo, estas iban a salir repelidas, ¿sí? De hecho, el mismo Rutherford diría lo siguiente después de sus experimentos: resultó tan increíble como si usted hubiera lanzado una bala de 15 pulgadas hacia un trozo de papel de seda y la bala se hubiera regresado hacia usted. De aquí, bueno, dice él, pues si estas partículas tienen una carga positiva, debería de haber algo, ¿sí?, que también tiene una carga positiva y por eso es que salen repelidas o por eso es que se ven desviadas. Acuérdense que las cargas positivas, bueno, más bien cargas iguales se repelen y cargas diferentes se atraen, ¿sí? Por eso es que él llegó a esta conclusión. Entonces nos dice que el protón va a ser una partícula subatómica que tiene una carga eléctrica positiva unitaria. Ahora, la mayor parte de los átomos debe de ser vacío, ¿sí? Y los protones se encontraban concentrados en un denso conglomerado central dentro del átomo al que él llamó núcleo. Este es el modelo atómico de Rutherford y aquí está, bueno, haciendo sus experimentos. Aquí todavía no existía el concepto del neutrón porque no se había descubierto. Entonces, ¿por qué concluye que la mayor parte de los átomos debe de ser vacío? Porque más del 80% de las partículas alfa con las que él bombardeó la lámina de oro pasaron a través de la lámina sin ningún problema. Solamente unas cuantas se vieron desviadas o se vieron repelidas, ¿sí? Por eso es que él dice que el núcleo debería de ser un conglomerado central, muy, muy pequeño, y entonces todo lo demás debería de ser vacío. Bueno, ¿cómo se incluye el término de neutrón? Esto se debe a James Chadwick, ¿sí? Él hizo una relación entre el hidrógeno y el helio en términos de masa. Como bien sabemos, tenemos tres tipos de... Hasta ese entonces se conocían dos tipos de partículas subatómicas, los protones y los electrones. Por cada protón vamos a tener un electrón. Entonces, para 1932 ya se habían hecho muchos experimentos en cuanto a protones, electrones y también en términos de masa atómica, como veremos más adelante de cómo se desarrollaron las diferentes tablas periódicas a lo largo de la historia. Ahora, por cada protón nosotros vamos a tener un electrón, pero quedamos que la masa del electrón es despreciable, por lo tanto la masa atómica del hidrógeno va a ser 1. Si sabemos que el helio tiene 2 protones, va a tener 2 electrones, pero estos no van a contar en términos de masa atómica. Por lo tanto, la masa atómica aquí debería de ser 2. Sin embargo, es 4. Eso fue de lo que se dio cuenta Chadwick. Entonces, como los experimentos anteriores se hicieron con cargas positivas y con cargas negativas, él dedujo que debería de haber algo también en el núcleo que tuviera una carga, más bien que no tuviera carga, que fuera eléctricamente neutro.
y que estuviera relacionada directamente con la masa atómica. A esta partícula subatómica la llamó neutrón y la definió como la partícula subatómica eléctricamente neutra con una masa ligeramente mayor que la masa de los protones. Y así hasta 1932, es decir, 22 años después del concepto de protón de Rutherford, es como se establece el modelo atómico en donde ya incluía las 3 partículas subatómicas, en donde en el núcleo vamos a tener los protones, que son estas bolitas, están ejemplificadas por estas bolitas amarillas con carga positiva. Los neutrones serían las bolitas de color naranja sin una carga positiva o negativa, y alrededor de este núcleo iban a estar girando los electrones. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos las 3 partículas subatómicas, se empezaron a acomodar los elementos de acuerdo al número atómico. El número atómico, que va a estar denotado ahora por la letra Z, lo vamos a definir como el número de protones en el núcleo del átomo de un elemento. Y el número de masa es el número total de protones y neutrones presentes en el núcleo de un átomo de un elemento. Esto de aquí lo podemos resumir en la siguiente fórmula, en donde A, que va a ser la masa atómica, va a ser igual a la suma del número atómico más el número de neutrones. Bien, en los exámenes de ingreso a la universidad nos proporcionan una tabla periódica. No viene ya el nombre del elemento, pero de una tabla periódica podemos extraer los siguientes datos. El número entero, ya sea que se encuentre en la parte superior o en la parte inferior del símbolo químico, me va a representar el número de protones, es decir, este va a ser mi número atómico. Y siempre en todos los elementos, el número de protones va a ser igual al número de electrones. Luego tenemos el símbolo químico, que puede ser, por lo general es una letra mayúscula, pero a veces viene acompañado también de una letra minúscula. Y en la parte inferior o superior, dependiendo de la tabla periódica, pero por lo general así es como se acomoda, este número que va a tener un decimal va a ser el número de masa, representado por la letra A. ¿Sí? Ahora, aquí de esto nosotros podemos sacar el número de 2 de las partículas subatómicas de un elemento. Es decir, el número de protones y el número de electrones yo lo puedo deducir por el número atómico. Pero si me pidieran calcular el número de neutrones, entonces yo lo que tengo que hacer es un simple despeje, porque todo me lo va a proporcionar la tabla periódica. Por lo tanto, para calcular el número de neutrones, debo de hacer lo siguiente. Al número de masa atómica le debo de restar el número atómico. Esto de aquí siempre se va a redondear, ¿sí? Para tener los números enteros. ¿Okay? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Y bueno, en este ejemplo me dice, ¿cuál es el número de masa de un átomo de hierro que tiene 28 neutrones? Aquí no me están proporcionando el número atómico, pero yo sé que el símbolo químico del hierro es Fe. Por lo tanto, me voy a la tabla periódica y veo que el número atómico es 26. Aquí me están proporcionando el número de neutrones, que en este caso es 28. Como me están pidiendo calcular el número de masa, entonces lo único que tengo que hacer es sumar el número de protones o el número atómico más el número de neutrones, es decir, 26 más 28. Y esto va a ser igual a 54 unidades de masa atómica. En el ejemplo 2 tenemos que
hay que indicar el número de protones, neutrones y electrones de las siguientes especies químicas. Aquí es a donde vamos a ver un poco lo del redondeo. Tengo que decir el número de protones, neutrones y electrones del oxígeno y del mercurio. Si yo miro la tabla periódica, veo que la masa atómica del oxígeno es 15.99. Entonces esto lo voy a redondear a 16. La masa atómica del mercurio, por otro lado, es 200.6. Por lo tanto, lo voy a redondear a 201 para que me queden números enteros. Y bueno, quedamos que el número atómico del oxígeno lo puedo ver directamente en la tabla periódica, ya sea si me dan el nombre o el símbolo químico. Y eso va a ser igual a mi número de protones. Entonces, el número atómico del oxígeno es 8. Por lo tanto, va a tener 8 electrones. Si el número de protones siempre va a ser igual al número de electrones, entonces el oxígeno también va a tener 8 electrones. Y por último, para calcular el número de neutrones, pues le tengo que restar la masa atómica, que en este caso es 16, el número de protones, y esto va a ser igual a 8. Entonces el oxígeno, o un átomo de oxígeno, va a tener 8 protones, 8 electrones y 8 neutrones. En el caso del mercurio, vemos que su número atómico es 80, por lo tanto va a tener 80 protones, 80 electrones, y para calcular el número de neutrones, tomo la masa redondeada, que es 201, y a esta le resto el 80, y eso va a ser igual a 121 neutrones. ¿Sí? No siempre van a salir igual el número de las 3 partículas subatómicas, como podemos ver aquí. Eso va a depender del elemento del que estemos hablando. Bueno, ya casi para terminar, vemos que los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, en la tabla periódica nosotros vemos que tenemos hasta 118 elementos, pero los elementos que vemos ahí representados son los isótopos más abundantes. Hay unos que son mínimos. En este caso el hidrógeno va a tener 3 isótopos: el isótopo hidrógeno, el isótopo deuterio y el isótopo tritio. Si vemos aquí en esta tabla, vemos que el número de protones y de electrones en los 3 isótopos va a ser el mismo. Lo único que va a variar va a ser el número de neutrones. Por lo tanto, lo que va a variar va a ser mi masa atómica. ¿Por qué? Pues porque la masa atómica es la suma del número de protones más el número de neutrones. Entonces, si el átomo de hidrógeno, más bien el isótopo hidrógeno, tiene un protón y 0 neutrones, su masa atómica va a ser igual a 1. Si el deuterio tiene un protón y un neutrón, su masa atómica va a ser igual a 2. Y por último, el tritio, si tiene un protón y 2 neutrones, entonces va a tener, su masa atómica va a ser igual a 3. Y esto lo podemos ver aquí. Este es el núcleo del átomo de hidrógeno. Entonces aquí vemos un protón, pero no hay ningún neutrón. Y solamente tenemos su electrón girando alrededor del núcleo. En el caso del deuterio, tengo un protón y tengo un neutrón y un electrón solamente. Aquí en el tritio voy a tener un protón, mis 2 neutrones y mi electrón girando. ¿Sí? Los protones y los electrones se van a mantener constantes. Lo único que vamos a variar pues van a ser los neutrones. Eso es un isótopo. Si nosotros pudiéramos o quisiéramos acomodar estos isótopos en la tabla periódica, todos quedarían en la misma casilla, ¿sí? Solamente que quedarían como atrás, como si tuviéramos una cajonera y entonces tuviéramos que archivar. De hecho, la palabra isótopo su raíz etimológica viene de 2 palabras griegas
¿Qué quiere decir mismo lugar? Topos, que es lugar, isos, que es igual. Entonces, vamos a ver otros ejemplos con las partículas subatómicas, pero ahora utilizando isótopos. Nos dice, escriba el símbolo adecuado, número de protones, electrones y neutrones para cada uno de los siguientes isótopos. Me están dando Z, que es igual a 74, y A, que es igual a 186. Yo sé que Z es mi número atómico y que A es mi masa atómica en ambos casos. Entonces, para el primer inciso, veo que me voy a la tabla periódica, localizo el número atómico 74 y veo que corresponde a la letra W, y esto es igual a, bueno, es el símbolo químico del tungsteno. Como Z es mi número de protones, va a ser 74, el número de electrones siempre va a ser igual al número de protones, por lo tanto voy a tener 74 electrones, y para calcular el número de neutrones lo que tengo que hacer es restarle a la masa atómica, que en este caso es 186, el 74. Por lo tanto va a tener 112 neutrones. Para el inciso B, identifico mi número atómico, mi masa atómica, me voy a la tabla periódica identificando o buscando el número atómico y veo que se trata del níquel, ¿sí? Símbolo químico Ni. Y bueno, voy a tener 28 protones, 28 electrones, y a la masa atómica, que es 64, le resto el 28 y va a ser igual a 26. Por último, el uso de los isótopos es muy variado. La mayoría se aplica a medicina. Este caso fue algo que sonó mucho aquí en México, precisamente porque se trató con... había un aparato que sirve para tratar a pacientes con ciertos tipos de cáncer. Se utiliza para radioterapia, el cobalto 60. Entonces resulta que aquí la historia lo que nos cuenta es que compraron un aparato en la década de los finales de la década de los 70s, como aquí nos lo dice el cómic, y el punto es que no estaba inventariado. Se hizo el gasto, pero no estaba inventariado. Entonces al jefe del hospital pues se le hizo fácil desaparecerlo, se lo da a un obrero. Este no tenía ni la capacidad, ni los instrumentos, ni las herramientas para poder desmantelar la máquina. Y como el núcleo era de cobalto 60, pues lo que hizo fue así agarrar y desmantelarla. Se la llevó en su camioneta, la fue a vender en un chatarrero. Con eso se fabricaron varillas y mucho material de construcción, pero aquí se contaminó todo con cobalto 60. Aquí les dejo el cómic para que lo vean, lo pueden buscar inclusive en internet, es una historia bastante interesante y por eso es importante conocer la naturaleza de los isótopos. No todos son isótopos radiactivos, pero también no todos se manejan igual. Aquí tenemos el yodo 131 que se utiliza en medicina para tratar ciertos tipos de cáncer de tiroides. Y también tenemos para la energía, ¿sí? Como es el caso del uranio 235. Aquí lo que vemos es que, como vimos en el caso de la fisión nuclear, lo que se hace es lanzar partículas subatómicas, que en este caso son neutrones, golpean el núcleo del átomo y este se va a ir separando, ¿sí? Vamos a obtener neutrones, podemos obtener bario y también podemos obtener kriptón. Bueno, pues eso es todo en cuanto a a la primera parte de modelos atómicos. Espero le hayan entendido. Y bueno, solamente como dato adicional, Dalton no nada más descubrió, bueno, más bien formuló las hipótesis que vimos anteriormente en cuanto a teoría atómica, sino que también hizo una descripción bastante detallada de una enfermedad que él padecía.
en los ojos que le impedía ver los colores como las personas normales lo ven. Por eso es que la enfermedad de daltonismo lleva su apellido, porque él fue el primero en hacer una descripción detallada de esta enfermedad. Entonces nos vemos en el próximo video. En la próxima sesión abordaremos los siguientes modelos atómicos e incluiremos lo que es teoría cuántica y números cuánticos. Gracias por su atención.